arrastra, a veces en algunos lugares pues, hay que hacer subsoleo, si la capa arable no es tan profunda, evitar el encharcamiento de agua o la presencia de altos contenidos de agua en el suelo que puedan limitar la función de la raíz. Pasamos a parte de los nutrientes, que es un componente importante en los sistemas de producción de hortalizas por su característica de crecimiento intensivo, por ser plantas que tienen tasas de crecimiento muy aceleradas, dejando grandes cantidades de CO2 para convertirlas en biomasa, exista una suficiente disponibilidad de nutrientes, ¿no? Entonces, ya comentábamos, incluso el conocimiento de las etapas fenológicas que vamos a nosotros a observar durante la primera estación de crecimiento que culmina con la formación y maduración del bulbo, pues están bastante asociadas al manejo de los nutrientes, ¿no? Comentábamos que en la etapa de crecimiento vegetativo, que es cuando se constituye el sistema de raíz, es cuando tenemos que estar muy al pendiente de evitar que el nitrógeno y el fósforo se convierta en un factor limitante. Esta era continua y suficiente pues para lograr establecer un buen sistema de follaje que finalmente es la estructura que va a dar, nos va a dar la posibilidad de obtener un buen llenado de años y buenos rendimientos, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de esos elementos. Es también interesante porque es un cultivo en el que no debemos desatender la demanda de azufre que tiene, ¿no? Entonces, es muy bueno pensar en hacer algunas enmiendas de aplicación de azufre, hacia el inicio del ciclo. Incluso el azufre se puede aplicar durante la última fase de la etapa de preparación, que es el surcado. Entonces podemos aplicar el azufre durante el surcado, ¿sí? Aplicarlo en la superficie para que al surcar pues quede incorporado en la cama de siembra el azufre, perdón, o bien, como les comentaba, lo podemos mezclar con fertilización de fondo, ¿no? Entonces, al hacer una fertilización de fondo, fuentes de NPK o la fuente de NPK, que puede ser un fertilizante complejo, lo mezclamos con el azufre agrícola y lo incorporamos, ¿no? Como comentábamos, y vamos a trabajar con un sistema de riego por goteo, entonces ahí puede haber muchas posibilidades, ¿no? O sea, la incorporación de azufre al surcado, a veces se puede usar fertilización de fondo también, fertirriego, o en la fertilización de fondo, pues hacemos aplicaciones, por ejemplo, de fuentes de nutrientes compuestas que lleven azufre. Comentábamos el sulfato de amonio, sulfato de potasio, sulfato de magnesio, ¿verdad? El mismo ácido sulfúrico pues, nos ayuda bastante bien a ver las emisiones de la solución que aplicamos y aparte estamos aplicando azufre, ¿no? Entonces tiene sus ventajas, muchas ventajas el uso de los fertirriegos. No obstante, hay otras muchas posibilidades para manejar la fertilización de cultivos para lograr una buena nutrición de los mismos. Y pues actualmente, afortunadamente, hay muchas fuentes ya en manos de nosotros calcular el cuánto vamos a aplicar, determinar el mejor momento para aplicar los nutrientes para cumplir con los requerimientos de nuestro cultivo, ¿no? Entonces aquí pues hablábamos algo de las consideraciones del suelo. Es importante tener información pues por lo menos de la textura. Eso nos va a dar ideas sobre el manejo de nutrientes, sobre el manejo del agua, el manejo del suelo, ¿sí? A veces es necesario estar haciendo escardas frecuentes para ayudar al intercambio de gas entre la parte subterránea y la parte aérea. Nos da el suelo, pues también nos da, mediante un análisis químico, pues nos va a dar datos interesantes sobre la fertilidad, ¿no? Es importante tener información sobre su contenido de nitrógeno, fósforo, potasio y de los demás elementos, el pH, sí, para determinar si en algún momento puede ser un factor problemático desde el punto de vista de la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Básicamente. Y pues la aplicación de fertilizantes foliares también, sobre todo en los sistemas de riego rodado, puede cumplir una excelente función de complemento
sobre todo en las etapas críticas de mayor demanda. Por ejemplo, en el caso de los micronutrimentos, no descuidar su aplicación durante la etapa de translocación y llenado de los bulbos, ¿no? Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta esta parte, ¿no? Por ejemplo, que es muy común, bueno, más adelante vamos a ver unas imágenes donde es muy común que en los suelos arenosos tengamos una alta probabilidad, si no atendemos los requerimientos, de manifestación de deficiencias de azufre. Entonces, ustedes saben que el azufre es su principal fuente, o la principal reserva natural en el suelo, pues es la materia orgánica. Entonces, en los suelos arenosos en general, tenemos niveles o contenidos de materia orgánica bajos. Y si ahí ponemos un cultivo, o sea, desde el punto de vista estructural o textural, puede ser un suelo muy bueno para la producción de cebollas o de ajos, pero sí tenemos que estar muy al pendiente de que el nivel de materia orgánica no sea extremadamente bajo, o bien hacer aplicaciones de materia orgánica nosotros, como enmiendas al inicio del cultivo, pues para asegurar que existe una reserva de azufre. De lo contrario, va a haber problemas de manifestación de deficiencia de azufre. Y además tenemos que estar muy al pendiente de la aplicación de azufre, ¿no? Para que no haya problemas de deficiencia. Ajá. Entonces ya comentábamos también esto de los índices de extracción, estábamos viendo algunos datos. Les comentaba que ojalá hayan descargado el libro que subimos en algún tiempo, que se subió pues a nuestro espacio de trabajo del grupo 1. Ahí estuvo el libro, o está el libro de Floria Berch, donde podemos encontrar también mucha información para muchos cultivos, y ahí viene información también para cebolla, donde nos dan datos sobre las extracciones, los índices de extracción, y por ahí luego presentan algunas curvas de extracción precisamente para tener idea. En esas curvas se muestran, por ejemplo, los porcentajes de extracción del cultivo, dependiendo más o menos la etapa de desarrollo. Eso también pues, es interesante y es importante tomarlo en cuenta porque nos da idea más o menos de cómo podríamos fraccionar la dosis de fertilización en un momento dado si no tenemos chance de utilizar un sistema de fertirriego, ¿no? Entonces, como les comentaba, si no tenemos fertirriego, si contamos con riego rodado, está bien. Lógicamente, en algún momento puede representar una limitante, sobre todo por el abasto frecuente y de bajo volumen del agua, pero podemos sacar también buenos rendimientos, ¿sí? Si bien manejado, ¿no? O sea, evitando que el intervalo de riego pues, sea muy largo, ¿no? Y ya tendríamos que estar manejando el fertilizante desde el punto de vista técnica de aplicación para asegurar que una buena proporción de ese fertilizante o de los nutrientes de ese fertilizante pues puedan ser aprovechados por el cultivo precisamente para lograr obtener el rendimiento esperado, ¿no? Entonces veamos los datos de nutrientes, desde nitrógeno hasta azufre, como los elementos mayores que la planta va a utilizar. Y aquí vemos más o menos lo que se extrae en la planta completa y el porcentaje que representa del elemento que encontramos en el bulbo. Entonces veíamos que para el caso de fósforo, pues es el elemento que más se absorbe proporcionalmente en la planta. Por eso hay que estar muy al pendiente de su abastecimiento, ¿no? Entonces, seguramente ustedes saben, de acuerdo con sus cursos anteriores, que cuando tenemos, por ejemplo, valores en el suelo arriba de 30 partes por millón de fósforo Olsen, de alguna manera podemos estar tranquilos porque hay un abasto suficiente en las reservas del suelo. No obstante, sí es importante tomar en consideración que a veces, tomando en consideración lo que comentábamos del concepto de balance cero, pues que sí es cierto, hay reservas, la idea es no desgastar la fertilidad natural del suelo, entonces aplicar por lo menos una cantidad de fertilizante igual a la que va a extraer el cultivo durante el ciclo. Entonces eso nos da la posibilidad de hacer aplicaciones ligeras en las etapas iniciales, porque si bien es cierto, hay reservas de fósforo en el suelo, pero imaginen ustedes la cantidad de fósforo al que tiene acceso la planta al inicio del cultivo, cuando tiene un sistema de raíces poco desarrollado, tanto de manera vertical como horizontal, ¿no? Entonces, la cantidad de fósforo pues, es muy limitada, perdón, y puede ser una limitante para el desarrollo inicial.
Entonces, recuerden ustedes, según el curso de fisiotecnia, si las etapas iniciales de desarrollo de un cultivo están limitadas y se restringe la cantidad de biomasa presente, pues eso va a impactar de manera importante y de manera negativa en las etapas de desarrollo posteriores, ¿no? Entonces, sí, podríamos hacer aplicaciones de cantidades o de ciertas cantidades de fertilizante al inicio para asegurar que el sistema de raíces incipiente pues está abasteciendo de suficientes nutrientes. Ya en la medida que va creciendo el cultivo, que va desarrollando un mejor sistema de raíces, pues también en esa medida va a tener mejor posibilidad de explorar más volumen de suelo, y si nosotros mantenemos la aplicación de fertilizantes y la humedad suficiente para mantener en solución esos fertilizantes, entonces ya la raíz tendrá una mejor posibilidad de hacerse de los nutrientes y del agua que va a estar requiriendo, ¿no? Pero sí hay que estar, ahora sí que hay que estar apoyando a la planta desde etapas iniciales en virtud de que su sistema de raíces pues es muy limitado, ¿sí? En desarrollo, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, para tratar de explorar una cantidad suficiente de suelo que le permita abastecerse de nutrientes, ¿no? Entonces, ya con esos datos de índices de extracción, nosotros de alguna manera podríamos estimar cuál es la demanda de los mismos para alguna zona en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, así de manera teórica, nosotros podríamos calcular las demandas de nutrientes al menos para los diferentes estados, ¿no? O diferentes regiones, dependiendo su potencial productivo. Entonces, para más o menos tener idea sobre la cantidad de fertilizantes que estaríamos nosotros utilizando. No obstante, recuerden que la demanda pues, es apenas uno de dos componentes o de tres componentes que requerimos para calcular la dosis de fertilización. Pero ya conocer la demanda nos da más o menos alguna idea, por lo menos para atender lo que establece el concepto de balance cero, ¿no? Que es al menos esa cantidad tendríamos que aplicar de fertilizante, ¿sí? Que es lo que va a extraer el cultivo durante el ciclo de cultivo, ¿sí? El ciclo de producción. Entonces, por ejemplo, una región representativa en la zona norte con un potencial de productivo de 35 toneladas, pues aquí podríamos nosotros calcular la demanda de cada uno de los macronutrientes, ¿no? Para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, lo mismo para el Bajío y lo mismo para una zona representativa aquí en el centro, ¿no? Unas 20 toneladas por hectárea, pues ya. De tal manera que nosotros con esta información y con la información, por ejemplo, del suelo, pues podríamos estar diseñando dosis de fertilización específicas, ¿no? Para cada punto y para evitar pues estar extrapolando información generada en otros ambientes que generalmente pues no van a ajustarse de manera adecuada a lo que yo voy a requerir utilizar pues en un ambiente específico, ¿no? Y ya estábamos comentando digamos que el efecto que tiene cada uno de los elementos en el cultivo de cebolla. Comentábamos que en el caso de la fertilización orgánica habría que tener algún cuidado porque suele afectarnos el comportamiento de post cosecha de los bulbos. Comentábamos que posiblemente una solución sea dejar un poco más de tiempo los bulbos en el campo, ¿no? Que maduren un poco más para evitar precisamente esa textura suave que suelen presentar ya en el manejo de post cosecha, ¿no? Ok, entonces estábamos, bueno, aquí vemos la parte del nitrógeno, cómo se va moviendo a través del ciclo, y comentábamos que finalmente pues se va del follaje, pues se va a mover, se pierde en el follaje, pero finalmente va a quedar en el bulbo, ¿no? ¿Sí? En el caso del fósforo, estábamos comentando la importancia que tiene este elemento en las etapas iniciales, ¿sí? Tenemos un contenido interesante desde las etapas, si bien es cierto, tenemos unas plantas pequeñas, pero sí tiene que haber suficiente reserva de fósforo. Algo que comentábamos y que es importante y por lo cual debemos tomar muy en serio la aplicación de todos los nutrientes desde las etapas iniciales, es que los elementos deben estar en suficiente contenido en los tejidos de la planta y no llegado el momento específico estar haciendo aplicaciones fuertes de los elementos. No, es mejor fraccionar la dosis de fertilización en suficientes partes que nos garantice que lo va a estar tomando la planta y lo va a estar colocando en su tejido de reserva para que, llegado el momento en que se va a utilizar, pues la planta simplemente pueda canalizarlo a las funciones que requiere realizar
en mayor intensidad para esa etapa de desarrollo, ¿no? Entonces aquí vemos que el fósforo pues está presente en contenidos interesantes desde el inicio, ¿no? Se incrementa pues en las etapas de mayor actividad, definitivamente, ¿sí? Entonces aquí digamos que, por ejemplo, en el caso de la raíz, vean ustedes, se incrementa la actividad del sistema de raíces en la etapa de llenado, comentamos en una etapa crítica en el respecto del manejo de humedad. Pues, tiene que haber suficiente humedad que mantenga esos nutrientes para que la planta pueda lograr estos contenidos en sus tejidos, en sus estructuras, para que finalmente pues esos contenidos se vean reflejados en un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, y bueno, aparentemente se dan cuenta, caen los contenidos, ¿no? En teoría, lo que ocurre es que, ¿por qué será que al final aparece menos contenido? ¿Será que se pierde el nutriente? ¿Será que se mueve a otras partes? No, más bien lo que ocurre es que se observa una menor concentración, porque esta concentración pues es relativa, ¿sí? Aquí quiere decir que pues al final del ciclo tenemos una mayor cantidad de biomasa y la cantidad de elemento relativamente alta presente en alguna etapa pues se distribuye en una mayor cantidad de biomasa y principalmente pues toda esa biomasa son compuestos carbonados, ¿no? Entonces, ese elemento pues, se redistribuye, ¿sí? Eso se le llama, ¿cómo se le llama? Factor o índice de dilución de los elementos, ¿no? No quiere decir que se pierdan o se vayan a otra parte, no, permanecen en la planta, nada más que al final, por la alta acumulación de fotoasimilados que se observan en las plantas, pues todos esos elementos se distribuyen en una mayor cantidad de biomasa. Y recuerden ustedes que finalmente la biomasa pues es principalmente carbono, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Principalmente. Entonces, al acumular una mayor cantidad de carbohidratos, pues esa cantidad de elementos se diluye. Factor de dilución, ya me acordé. Factor de dilución se llama ese fenómeno, ¿sí? Lo mismo ocurre para el potasio. Vean ustedes, fósforo es muy importante, o sea, su contenido es muy alto entre los 940 días. Potasio, vean ustedes, uno pudiera decir, no, pues el potasio hay que aplicarlo cuando empieza el llenado, ¿no? No, como les digo, siempre es importante tomar muy en cuenta que todos los elementos los debemos estar aplicando durante el ciclo, para que llegado el momento, pues la planta pueda hacer sus funciones sin ningún problema, porque lo tiene disponible en los tejidos de reserva y pueda hacer sin problema sus funciones, ¿no? Entonces, al final, igual como les comentaba, aparentemente se disminuye el contenido del tejido o se tiene menos potasio, pues a lo mejor se tiene la misma cantidad que en estas etapas, pero distribuido en una mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? O de materia seca, ¿no? Por eso el porcentaje pues relativamente es más bajo. Pues vean ustedes, es preferible tener un alto contenido durante la formación del follaje. Vamos a tener mucho potasio en el follaje, que después ese potasio va a estar ayudando a la planta a hacer sus funciones de translocación, ¿sí? Y entonces ese potasio se empieza a distribuir hacia el bulbo, entonces aparentemente empieza a bajar todo esto, ¿no? Pero o sea, ahora sí que ahí está el potasio, nada más que distribuido en una mayor cantidad al final del ciclo. Ok, ahora respecto del magnesio, pues bueno, es una planta, imagínense una planta con un área foliar expuesta limitada, entonces no tiene que haber deficiencia de magnesio para, para no disminuir también el contenido de clorofila principalmente, ¿no? Recordemos que el magnesio es un elemento importante en la formación de la clorofila. Entonces, si no tenemos suficiente magnesio, la planta va a tener problemas para mantener un contenido de clorofila adecuado. Y si a eso le agregamos un área foliar limitada en cuanto a la exposición de luz, pues las posibilidades de desarrollar un buen proceso de fotoasimilación pues va a ser complicado, va a ser reducido y por tanto la cantidad de asimilados pues va a ser limitada, tanto para el crecimiento normal de la planta, para constituirse como una planta vigorosa, como después la función que va a tener el follaje de producir y traslocar reservas a los bulbos, ¿no? Entonces,
Ahora la otra, si ya sabemos que el potasio es un elemento muy importante en cebolla que ayuda a la translocación, ¿sí? Pues no abusar del potasio y reducir la cantidad de magnesio, porque puede haber antagonismo y puede haber mucho potasio, pero puede estar afectando la absorción de magnesio. Entonces podemos inducir nosotros con el abuso del potasio, estar induciendo la manifestación de alguna deficiencia de magnesio, ¿sí? Ok. En el caso del azufre, como estábamos un cultivo demandante en azufre, pues hay que estar haciendo aplicaciones al menos de fondo, o bien si tenemos la posibilidad, pues estar aplicando fuentes de macronutrientes acompañadas con azufre, ¿no? Y pues ahora hay muchas fuentes. Entonces podemos estar aplicando, o sea, dentro de del contenido de azufre, veíamos acá al inicio, de magnesio, pues una fuente, dependiendo, puede ser sulfato de magnesio o en el mercado también podemos encontrar nitrato de magnesio, entonces pues, hay esas dos posibilidades, ¿no? Para aportar azufre, magnesio y nitrógeno, ¿sí? En fin, hay varias posibilidades. Eh, Y bueno, la demanda de azufre en las aliáceas pues está relacionada con el tipo de compuestos volátiles que nosotros detectamos y que son básicamente compuestos azufrados, ¿sí? Entonces, el sabor también tiene mucho que ver con estos compuestos azufrados, entonces hay que estar pues al pendiente de la aplicación de este elemento para asegurar también una buena calidad desde ese punto de vista, ¿no? Ok, entonces algunas proteínas, y particularmente en ese tipo de plantas, pues van a demandar azufre, ¿no? Sí. Dice que bajo condiciones de deficiencia de azufre la planta no convierte en proteínas alguna parte del nitrógeno que se encuentra en los tejidos, y básicamente porque algunas proteínas que requieren azufre, si no hay azufre, pues simplemente no se sintetizan, y pues bueno, va a haber problemas de desbalance al interior, ¿no? Incluso podríamos nosotros detectar un incremento en el nitrógeno nítrico en el tejido, y pues bueno, en México desafortunadamente no hay programas de seguimiento del contenido de nitratos en las plantas, ¿no? Pero en otros países sí tienen mucho cuidado sobre los contenidos de nitratos en los productos que se van a consumir, ¿no? Entonces, puede ser que la deficiencia de azufre, nos lleve a la manifestación de un exceso de nitratos en las hojas, y lógicamente en las catáfilas, en el bulbo, y pues después eso factor de baja calidad, ¿no? Eso es muy común que se observe, es muy común en las hortalizas de hoja. De hecho, si ustedes revisan las legislaciones de algunos países europeos, ya hay información sobre el contenido de nitratos que deben tener las hojas de lechuga, incluso hasta por variedad vienen ya los datos, ¿no? Entonces, llegado la época de cosecha en las regiones agrícolas, pues salen los inspectores de algunas instancias gubernamentales, como aquí podría ser la SAGARPA o COFEPRIS, salen a hacer estudios, determinan el contenido de nitratos y si rebasa el contenido permisible, pues ese producto no sale al mercado por los riesgos que tiene para la salud del consumidor, los altos contenidos de nitratos consumidos en forma frecuente, ¿no? Entonces, aquí en México no hemos llegado a ese nivel de detalle, no obstante, probablemente en el futuro sí tengamos que estar atendiendo esos requerimientos. Y también se pueden observar, por ejemplo, en hortalizas de frutos, sobre todo los que se cortan en estado inmaduro, como el tomate de cáscara, los pepinos, las calabacitas. Habría que vigilar como son eh, cultivos, por ejemplo, y pues en algunos de los cortes de fruto, de los frutos, puede haber niveles altos de nitratos y eso pues no es deseable para los consumidores, ¿no? O sea, la planta se ve muy bien, responde bien, produce bien, pero hay que estar muy al pendiente del contenido de nitratos. Y bueno, aquí están los compuestos, ¿no? Asociados al requerimiento de azufre
por las plantas de las aliáceas, ¿no? En este caso del género Allium, donde está el ajo y la cebolla. Entonces, de ahí la importancia de este elemento en la nutrición de este cultivo. Ajá. Ahora, por ejemplo, en términos generales, a reserva de que tengamos, por ejemplo, datos específicos para una región en la que estemos manejando en cultivo, en términos generales, podríamos decir que al tomar una muestra de parte media del juego de hojas que observamos sobre la superficie, vamos a suponer que tenemos arriba unas 7 hojas, 8 hojas, se recomienda por lo menos tomar la hoja de la parte central de las hojas que se observan sobre la superficie, se hace un extracto para medir en los cardis, que son los instrumentos de campo que llevamos, y pues nosotros al menos para NPK podríamos determinar que cuando tenemos de 2.5 a 3% de nitrógeno se encuentra en un nivel de suficiencia, ¿no? Es una parte. La otra es, pues bueno, mandar al laboratorio una muestra de hojas, como les comentaba, para determinar si estamos dentro de un nivel de suficiencia. En términos generales, se considera que una planta de cebolla se encuentra suficientemente nutrida cuando tiene estos valores, ¿no? De NPK, calcio y magnesio entre 2.5 a 3%, y de estos de los micronutrientes de 16 a 24 partes por millón, boro 10 partes, zinc de 22 a 32, 29 a 50 partes por millón de hierro y 0.25 de cloro, ¿no? Entonces, eso en términos generales, ¿no? Entonces, ya si tenemos pues valores más abajo de 2.5, pues habría que estar de nitrógeno, habría que estar considerando pues la corrección. Ahora hay que checar también eso, por ejemplo, cuando tenemos sistemas de riego rodado y que no tenemos el chance de calcular de manera muy precisa los volúmenes, pues podemos correr el riesgo de que estemos aplicando suficiente fertilizante, pero a través del riego estemos lixiviando un poquito de fertilizante y nos puede salir un poco menos, ¿no? de contenido de fertilizante de nitrógeno en el tejido. De cualquier manera, pues eso implica ajustar las dosis de fertilización. Tendríamos que incrementarle un poquito para las siguientes aplicaciones, para asegurar que por lo menos tenemos un 2.5% de nitrógeno en el tejido, ¿no? Al menos un 0.2 para fósforo, de 3 a 4.5% de potasio. Vean ustedes, es un elemento que se encuentra en altas cantidades. Ya lo veíamos en las gráficas anteriores, donde se ve la distribución de potasio en las distintas estructuras de la planta, como tenemos altos contenidos, sobre todo en la parte del follaje, ¿no? Cuando se está constituyendo el sistema de follaje, que finalmente pues eso va a dar oportunidad a que se lleve a cabo un buen proceso de translocación y llenado de la parte basal de las hojas, que nos va a dar origen al bulbo, ¿sí? Calcio pues, también es un elemento importante que tiene que ver también con el mejoramiento de la vida de post cosecha. Si tenemos una buena constitución de las paredes y las membranas, el calcio sobre todo en la parte estructural, tanto de la membrana como de las pecíolos, ¿no? Y el magnesio, como comentábamos, ¿no? Es un elemento que no debe faltar o que no debe estar en una situación de insuficiencia, porque tenemos que favorecer que la poca superficie foliar que tiene expuesta la planta a la luz, pues no tenga problemas de contenido de clorofila, ¿sí? Para tratar de captar la mayor cantidad de radiación posible, ¿no? En esa misma medida, pues la planta tendrá oportunidad de producir suficientes fotoasimiladas que al final va a canalizar a el bulbo, ¿no? Entonces aquí en las imágenes algunas fotos, ¿no? Aquí podríamos decir que es una planta de cebolla que está en pleno desarrollo, se ve bien la cebolla. Son las ven ustedes en esta parte, es síntoma de que hubo altas poblaciones de trips. Esto es lo que les comentaba, crea ciertas ondulaciones en la parte interna, vamos a llamarle así, de la hoja. Entonces, cuando la hoja está desarrollando en estas etapas iniciales, como les comentaba, los trips se conglomeran acá en la parte del cogollo, y si le dejamos incrementar mucho las poblaciones, nos ocasionan estos problemas, ¿sí? De deformación en el follaje.
Eso también, pues, no es indeseable porque la idea es que sea una hoja así planita como esta, ¿no? Pero ya cuando tiene esas ondulaciones se dan cuenta, es sombreado, eso se ve sombreado acá. Entonces, eso también dificulta la captación de luz, ¿sí? Entonces, al lado derecho vemos algunos problemas de deficiencias de nitrógeno, ¿sí? Que se observan en las hojas un poco más maduras, ¿sí? Algunas plantas con deficiencia de nitrógeno. Algunas de estas deficiencias de azufre, vean ustedes, la clorosis prácticamente es generalizada. Aquí tenemos de azufre y tenemos también algunas manifestaciones de deficiencia de magnesio, ¿sí? Entonces, vean ustedes, aquí en la imagen de abajo tenemos un problemón de deficiencias, y a pesar de que es fertirriego y acolchado, ¿no? Entonces, aquí pues, aquí hubo pues, desatención de algunos aspectos de la fertilización, ¿no? Entonces, vean ustedes, aquí es una planta con muchos problemas de deficiencias. Aquí, en este mismo cultivo, tenemos problemas de deficiencia de azufre, de magnesio y de nitrógeno. O sea, es algo bastante dramático, ¿no? ¿Sí? Vean ustedes, esta clorosis generalizada, ¿sí? Una deficiencia de azufre muy acentuada, ¿sí? Muy acentuada. Deficiencias de magnesio, la típica manifestación en líneas en ese tipo de hojas, ¿sí? En hojas, digamos, en otro tipo de hojas de otras plantas, ya ustedes saben, se manifiesta como pues le llaman espina de pescado, ¿no? Porque el color verde se mantiene sobre las nervaduras, pero en el tejido intervенal pues, se degrada la clorofila y solamente da esa estructura, pues, de esqueleto de pescado. Aquí en la hoja de cebolla, como en las gramíneas, que son de forma longitudinal, las nervaduras, pues ahí vamos a observar una mayor concentración de clorofila en las nervaduras, pero en el tejido intervenal vamos a observar la clorosis típica de la deficiencia de magnesio, ¿sí? Entonces, vean ustedes, está bastante acentuado el problema. Y como les digo, eso que es fertirriego, ¿no? Entonces, ahora sí que como dice el refrán, no por tener un piano eres buen pianista, ¿no? Entonces, no porque se establezca un sistema de fertirriego y con acolchado, todo va a salir bien. No, tenemos que atender muchos detalles, precisamente aprovechando las grandes ventajas que nos ofrecen los sistemas de fertirriego. Si no sabemos utilizarlo, olvídense, se nos puede convertir en un problema como el que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, básicamente, eso sería la parte que estaríamos comentando en la parte de los requerimientos de nuestro cultivo de cebolla, la parte de botánica, la parte de requerimientos ambientales, ¿no? Y todo eso, pues, tiene que ver, pues, finalmente con el manejo, con las consideraciones que tenemos que ir pensando, que tenemos que ir ideando para lograr diseñar una buena técnica de producción, ¿no? De lo contrario, pues va a ocurrir lo que estamos viendo ahí en las imágenes. No sé si tengan alguna pregunta, colegas, algún comentario de esta parte. Muy bien, creo que no. Y de su generación, ¿quién se anotó para consejeros departamentales, colegas? ¿Qué tal, profe? Buenos días. Bueno, una de las candidatas soy yo y hay otro compañero del grupo 4. Ustedes, Ana Cristina. Sí, profe, así es, Ana Cristina. Qué bueno, colega, perfecto. Entonces, y mañana es el gran día, ¿no? Sí, de 9 a 3. Ok, entonces, Ana Cristina, qué bueno, colega. ¿Y ya hizo campaña con sus colegas? Sí, profesor, con el grupo sí y con las demás generaciones también. Qué bueno, me parece muy bien. Pues esperemos que todo salga bien y pues y que todos participen, ¿no? Se supone que nos van a enviar que la votación así por el correo, ¿no? Sí, así es, profesor. Porque fíjese que algunos colegas profesores me han preguntado cómo va a ser ese proceso y la verdad, pues no sabíamos cómo se iba a hacer, ¿no? O sea, que sí, pues no, porque pues hay gente
pues en participar con su voto y ese tipo de cosas, pero dicen, y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos va a llegar? ¿Quién nos va a avisar o qué onda, no? Entonces, más bien aquí habría que recomendar a todos los colegas, bueno, a todos los de la población de fitos que estén atentos a sus correos institucionales, me imagino. Perfecto, muy bien. Entonces, usted de sexto año, de quinto año, no lo conozco. O no los, no, pues este, yo más bien he trabajado con ustedes y con los colegas de séptimo año, entonces, pues, ya tienen mi voto. Muchísimas gracias, profesor. Sí, colega, hay que entrarle porque pues se vienen cuestiones interesantes para fitotecnia en los próximos meses, entonces hay que estar muy al pendiente. Ojalá este proceso se cierre de manera adecuada para que tengamos nuevo consejo, porque este consejo, pues bueno, por las situaciones en las que nos encontramos, ya se pasó unos meses de que debió haber sido cambiado, entonces por eso la premura de cambio ahorita. Por eso digo, ojalá todo salga bien para que en este primer intento se logre constituir el nuevo Consejo Departamental que tendrá en sus manos un proceso importante que viene, que es el cambio de director. Entonces, pues ahí vamos a estar. Les digo, ahí vamos a estar porque, pues les aviso, yo tengo interés en participar en la siguiente contienda. Entonces, en su momento, por ahí, si alguien gusta, podamos platicar. En su momento, pues los voy a invitar a pienso, pienso concursar en el siguiente proceso y a ver qué sale, ¿no? Por eso creo que este va a ser un buen ejercicio para vía remota para hacer elección de autoridades, ¿no? Porque finalmente el Consejo es una autoridad que representa al Departamento de Fitotecnia. Entonces, pues bueno, en su momento platicaremos esos detalles, si ustedes me lo permiten. Muy bien, cuando les llegue la siguiente hoja, o la siguiente lámina, me dicen, por favor. Mm, 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 mm. A ver, vamos a ver. No salió. A ver, permítanme, porque no salió la presentación que quiero mostrarles. Ujú. A ver, colegas, por favor, si les llegó la siguiente presentación, me Ya la vemos, informan, por profe. favor. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, este, pues, y su empresa de manejo tecnológico del cultivo, ¿verdad? Entonces, ya también abordamos en algún momento la parte
ahora sí que a hacer algunos trazos por ahí, empezar a escribir para ir haciendo un plan de un cultivo de cebolla. Entonces, después del análisis ambiental y de los requerimientos de la planta, pues entonces tenemos nosotros que empezar a pensar qué material es el que mejor se adapta a mi condición ambiental. Ya mencionábamos que es importante analizar pues, la temperatura, su efecto, la luz, su efecto, ¿verdad? Sobre todo en la parte de duración del periodo de luz, ¿verdad? Y pues, lógicamente los demás elementos también, dispongo de suficiente agua, no dispongo de suficiente agua, qué calidad tiene mi agua, eso, pues todo eso lo podemos nosotros saber a través precisamente del análisis de esa información. Estudiar, revisar cómo es la marcha de la temperatura para esa región, cómo se comporta la luz. Si quiero tener detalles del agua, pues hay que tomar una muestra del agua de riego y mandarla a analizar. Estos resultados pues, me van a dar mucha información pues, de sus características físicas y químicas y que potencialmente pudieran ser limitantes, ¿no? Para un manejo agronómico adecuado de este cultivo. Entonces ya con ese análisis, pues ahora lo que sigue es ver pues cuál es el material. Como les comentaba en algún momento, es bien importante saber pues el mercado que vamos nosotros a estar abasteciendo, ¿no? Pues para conocer sus requerimientos en cuanto a tamaño del bulbo, si es para rabo, si es para bulbo, bueno, cebolla de rabo, si es cebolla de bulbo, como les comentaba en algún momento, los cebollines, ¿sí? los tipo cambray, los tamaños que está pidiendo el mercado, la forma de los bulbos, el color de los bulbos. Entonces ya con esa información me voy a dar a la tarea de seleccionar pues el mejor material vegetal que se adapte mejor y que cumpla esos requerimientos para el mercado que vamos a abastecer, ¿sí? Entonces, como les comentaba, otros aspectos, pues la resistencia, pues ya sea la floración prematura, la resistencia materiales en la actualidad pues ya traen algunas características también de resistencia a algunas enfermedades, ¿sí? La más común es la de raíz rosada, ¿sí? Yo creo que la más común, ¿sí? Ojalá en el futuro podamos tener la incorporación de resistencia a otras enfermedades, sobre todo aquellas que atacan el sistema. Lo veo difícil, ¿no? Porque son muy agresivas. Sclerotium cefivorum es el coco, pues, de las aliáceas a nivel mundial, ni siquiera en México, a nivel mundial. Entonces, más bien ahí tenemos que estar al pendiente de cuidar, pues, las características de los suelos en los que vamos a manejar el cultivo, que no estén infestados. Por ejemplo, estamos trabajando en unidades de producción que no están infestadas con Sclerotium, pues hay que tener mucho cuidado de no tener visitas de gentes que vengan de regiones donde haya Sclerotium. Es muy importante pues evitar intercambios de maquinaria, porque luego ocurre eso, que en la maquinaria agrícola pues se transportan los esclerosios que empiezan a diseminar el problema a las zonas de baja intensidad de la enfermedad o de nula intensidad. Entonces se recomienda lavar, aplicarle al menos sales cuaternarias o cloro de plano para el traslado de esclerosios de unos terrenos a otros, evitar el movimiento de la gente, que eso es un problema porque a veces la gente pues se anda moviendo, sobre todo lo que es la mano de obra, ¿no? Se anda moviendo de diferentes parcelas y eso también implica un riesgo importante de diseminación de problemas de enfermedades, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con esa parte. Ok, entonces les comentaba, el material vegetal por fortuna hay mucho. Entonces miren, anoten por favor, para que no se les vaya a olvidar. Revisen de aquí al miércoles, por favor, ojalá me puedan enviar, bueno, me envían un resumen, vamos a dejar el día de hoy y el día de mañana para que mañana en la noche envíen un resumen revisen por favor las variedades de las siguientes casas. Hay una casa que se llama Nunems. ¿Cómo, profe? Nunems, se los voy a deletrear. Es N mayúscula, U, M,
es N de niño, U de Úrsula, otra vez N de niño, E de Emilio, E de Esteban, M de mamá y una S. Le soy sincero, lleva una H intermedia, pero no me acuerdo en dónde la lleva. Creo que la lleva, no me acuerdo si la H intermedia la lleva después de la primera N. Nunems. Es más, déjenme ver, veo el teléfono. Ahí les va, ahora sí, ya lo encontré, miren. Es N de niño, mayúscula. U de Úrsula, N de niño otra vez. Y luego sigue la H, luego la E de Emilio, M de mamá y una S al final. S de Nunems. Yo creo que es la casa más fuerte de producción de semilla para cebollas. De otras hortalizas, pero para cebollas. Es de las que tienen los materiales más aceptados ahora en los productores, ¿no? Entonces es Nunems. Revisen por favor el material de Seminis y el de Sakata. Con esos tres que revisen por favor. Y entonces, miren, el trabajo va a consistir de lo siguiente. Vamos a ver que en su lugar, ustedes, en su estado, o ustedes mismos pretenden establecer un cultivo de cebolla. Entonces, de acuerdo a sus condiciones de temperatura y de luz, selecciónenme 10 materiales de cebolla, consultando las 3 casas. Pueden ser 3 de una, 4 de otra o 3 de otra. El nombre de 10 variedades que ustedes seleccionarían para su lugar de origen. Ajá. Y ya, pues de cualquier manera les va a quedar por lo menos las páginas de esas casas semilleras para que lo tengan como referencia, ¿no? Pero ese sería el encargo de trabajo. Me lo envían, por favor, en la noche de mañana martes. Si quieren, lo podemos dejar hasta las 12 de la noche del día martes 26 y me lo envían a mi correo, por favor. Para mañana, ¿verdad, profe? Sí, para mañana, colegas. Sí, o sea, meten a la página, ahí vienen todos los datos, o sea que revisan, pueden sacar 3 materiales y y sin problema, ¿no? Entonces, ahorita les voy a escribir aquí en el chat, enviar al siguiente correo. Entonces, van a hacer un archivo, pues pueden hacerlo ya sea en Excel o en Word, como ustedes se acomoden, en PowerPoint si quieren, como ustedes se acomoden. Pero el archivo lo van a enviar al siguiente correo, es rcbrindis@gmail.com. Ahí me lo envían, por favor. rcbrindis@gmail.com. Ese es el correo. Y el formato del archivo lo quiero de la siguiente manera. Van a poner su apellido. Por ejemplo, está aquí, veo en pantalla, está Aguirre. Bueno, así, el archivo va a ser así, Aguirre Tapia, Aguirre Tapia, variedades, perdón, variedades, Aguirre Tapia, variedades. Y le ponen sexto 1. Y pues ya la extensión que sea, ¿no? Si es en Word, va a llevar unas letritas, si es en Excel, pues lleva otras letritas, ¿no? Ese va a ser el nombre del archivo que me van a enviar. ¿Sale?
para que yo lo descargue, lo meto a la carpeta de las tareas y pues ya tengo ahí el dato. Vamos a suponer que me lo envían en PowerPoint y así debería estar, ¿no? Aguirre, Tapia, variedades, sexto 1, PowerPoint, así se va a llamar el archivo donde va a estar contenida la información de 10 variedades. Es más, si quieren seleccionar de los 3 colores, pues también es válido, ¿no? Habrá, por ejemplo, alguien que sea muy al norte del país, puede ser que pueda establecer un material de color amarillo. Comentábamos que son de ciclo más largo, pues rara vez se ponen aquí en el centro, algunos, se puede poner alguno de así o de día intermedio, amarillo, pero en la época de primavera-verano, cuando tenemos días más largos, ¿no? Pero aquí en el centro es más común las blancas y las rojas. Pero puede ser que más al norte alguien por ahí tenga la oportunidad en el futuro de hacer una agricultura de contrato de un bulbo de bulbos amarillos, pues existe esa posibilidad, ¿no? Y pues adelante, ¿no? Entonces, esas serían las dos consideraciones, ¿no? Enviar este correo y el nombre del archivo, pues va a ser de esta forma, ¿sí? Sus 2 apellidos, variedades y su grupo. Y el límite para enviarlo, el límite es el martes a las 24 horas. Límite es el martes a las 24 horas. Okay. Muy bien. Entonces, ese sería el encargo. Y pues bueno, de manera así rápida vamos a ver algunos materiales que han estado en el mercado, algunos ya empiezan a moverse. Pues es una de las ventajas que tiene. Digo, es una de las ventajas porque también si lo vemos desde otro punto de vista, pues también es desventajoso, ¿sí? Estaba revisando los días pasados una información sobre la historia de los agrónomos en México y pues ha habido momentos en los que nos ven mal, porque nosotros, si no cuidamos o no manejamos adecuadamente nuestros procesos productivos o no diseñamos bien las técnicas de producción tomando en consideración pues las cosas que hemos manejado, que hemos platicado, a veces se nos sale de control las técnicas mal utilizadas y pues se convierten en un problema ambiental, ¿no? Entonces ahora algunos problemas de contaminación de suelos y de aguas y deforestación, todo eso, pues nos lo achacan, ¿no? Y pues bueno, querramos o no, si hemos participado en esos procesos, ahora pues tratemos de que lo que hacemos con nosotros y las nuevas generaciones, pues tratemos de que sea de impacto ambiental pues más bajo, ¿no? Para no contribuir a ese deterioro ambiental pues, que se ha generado a nivel mundial, ni siquiera en México. Nosotros, como quiera que sea, México pues viene arrastrando también ese tipo de información, pues básicamente de Estados Unidos después de la revolución industrial. Pero pues vale la pena ir tomando en consideración algunos aspectos para ir frenando esas situaciones e incluso revertirlos, ¿no? Ahora con todas estas nuevas tecnologías que podemos disponer. O sea, nuestros esquemas pues ya deben de cambiar un poquito, ¿no? Para pues evitar ser los malos de la película, aunque pues también tenemos nuestra participación positiva, ¿no? O sea, yo siento que en el futuro, colegas, así como están las cosas, pues los agrónomos vamos a tener la posibilidad de producir alimentos por lo menos para nosotros, ¿no? Entonces, otras áreas del conocimiento, pues es cierto, van a estar y van a desarrollarse, pero pues los alimentos son los alimentos y ahí nos toca participar a nosotros. Yo creo que va a ser una carrera muy importante en el futuro, la agronomía. De hecho, hace unos años me fui a tomar un curso a la Universidad de Tucson y no, la verdad, mis respetos. Ahí en el área de agronomía, fui a tomar una semana fue el curso y estuve en un área sobre ambiente controlado y no, pues ya ahora hay mucha gente interesada en la agronomía. De hecho, hay empresas que antes, pues, quise imaginar, muchas empresas de electrónica ahora están muy interesadas en hacer investigación en la agricultura. ¿Por qué? Pues porque la agronomía es una carrera de futuro, o sea, siempre va a haber demanda de alimentos, ¿no?
Entonces, empresas de índole electrónico están entrando muy fuerte en hacer estudios, sobre todo en la parte de luz suplementaria, en la parte de la tecnificación, no sé, la robótica, ¿no? Muy bien, está muy bien. La verdad es que ahora ya la Universidad de Tucson, el CEAC, que es el Centro de Ambiente Controlado, pues ya vende incluso paquetes. Si alguien de ustedes está interesado, incluso cada año venden cursos. No sé ahora con esto de la pandemia y ahora con las restricciones que va a haber en Estados Unidos pues de que hay que cuarentenarse para ir a Estados Unidos y vacunado y todo eso, con las pruebas. No sé si se sigan impartiendo presencialmente sus cursos, pero muy interesante porque en esa institución ofrecen varios cursos durante el año, ya muy especializados, por ejemplo, para producción de jitomate, producción de hortalizas de hoja, este curso sobre agricultura vertical. No, muy interesante, ¿eh? De tal forma que pues, están trabajando muy fuerte en sistemas agrícolas que seguramente nos va a tocar manejar en el futuro. Muchos de ustedes, sobre todo ustedes, y a lo mejor a nosotros también nos toca, pues estar manejando sistemas agrícolas que ahora ni nos imaginamos que pueda haber, ¿no? Pero pues que van a ser necesarios para precisamente abastecer la producción de alimentos. No, interesante, sería muy bueno. Incluso ahí se puede llegar a hacer maestrías, ahí al Centro de Investigación de Ambiente Controlado. Entonces ahí se hacen maestrías, doctorados, me parece que estancias también. Yo por lo pronto nomás fui a tomar un curso rápido sobre sí, también sobre el manejo de hortalizas. Pero sí, muy bien, ¿eh? No, o sea, mis respetos ahí, todo en orden, como debe de ser, ¿no? Entonces, pues sí, hay que estar al pendiente de esas cosas interesantes que están ocurriendo ahora, ¿no? Ok, pues vamos a regresar a nuestro tema, perdón, me emocioné. Entonces hay que hacer les digo ahí, a través del tiempo, afortunadamente estas casas semilleras pues van trabajando muy fuerte. Hay que estar al pendiente de los nuevos materiales. Los nuevos materiales pues cada vez van saliendo con mejores atributos. Ustedes saben, ahora que llevaron su curso de fruto, pues hay materiales ya con la incorporación de muchos aspectos, muchas características favorables desde pues rendimiento, color, firmeza, la resistencia a fisiopatías, ¿no? Como el cracking o el blossom and rot, lo de enfermedades, en fin. Aquí en los casos de cebolla, pues como les comentaba, materiales, pues como dice acá, en el tercer punto, miren, por ejemplo, este material dice que es de pungencia moderada, es para consumo en fresco, porque hay algunos materiales de picor o pungencia muy fuertes y básicamente a veces están destinados principalmente al procesado, para hacer polvos, ¿no? O salsas, o como condimentos de algunos otros productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, es de pungencia moderada, es ideal para el consumo en fresco, que no sea de sabor muy fuerte, y dice aquí posee alta tolerancia a raíz rosada, fíjense, ¿sí? Ya viene incorporado, y también a la formación de tallo floral. Entonces, es un material que potencialmente se pudiera establecer en una región donde pudiera haber unas semanas de bajas temperaturas, ¿no? Entonces, podríamos manejarla, o en un ambiente un poco más fresco, de tal forma que tolera la formación de tallo floral, ¿sí? Entonces dice que es un híbrido de día intermedio, ¿sí? Ya comentábamos que requiere más o menos de 12 a 13 horas de luz, ¿sí? Y de bulbos muy grandes, bonitos. Dense cuenta aquí en la foto lo ideal que deberíamos observar en un bulbo de cebolla. La parte del pseudotallo totalmente seco, bien deshidratado y bien selladito, de tal forma que no hay riesgo de que haya entrada de algunos patógenos. Es una forma de bulbo, ahora sí que globoso, ¿sí? Total, casi esférico. Y como les comentaba, ahora ya empiezan a aparecer que son así esféricos, pero con un ligero aplanamiento en la parte superior, que son la forma de óblato o forma de grano, ¿sí? Entonces, de bulbos grandes, bien compactos, en forma de globo y de color blanco. Dice aquí blanco brillante. El cuello es delgado, siempre y cuando se haga un manejo adecuado del riego de la aplicación de nitrógeno, ¿sí? Dándole rápido secado y excelente vida de post cosecha, ¿sí? Y fíjense, ya incluso las casas comerciales, como les comentaba, ya han hecho ensayos donde
en los que identifican pues algunas zonas en las que se pudiera manejar estos materiales, ¿no? Otro material interesante, Cometa, es un híbrido de día largo en la línea de cebollas blancas, de maduración intermedia, tiene excelente tolerancia a raíz rosada. Como les comentaba en alguna ocasión, hace 2 años, bueno, va a ser 2 años, o más bien en noviembre del año pasado, hizo un año, el 2019, que hubo muchos problemas en el Bajío con las lluvias, y a pesar de que los materiales tenían estas características, hubo mucha incidencia por el exceso de agua. ¿Sí? Entonces ahí el ambiente, o más bien la presión ambiental es tan fuerte que se llega a romper esta tolerancia de los materiales, ¿no? Pero en condiciones normales ambientales y de manejo de agua, estas plantas pues, no tienen problemas con esta enfermedad, ¿no? Antes esta enfermedad de raíz rosada se llamaba Pirenocaeta, el género. Ahora no me acuerdo, el género ya cambió, tiene poquito que le pusieron, bueno, que le cambiaron el nombre científico, lo voy a averiguar para actualizarlo. También son bulbos de tamaño grande, muy uniformes, con cuello delgado, siempre hay que buscar esa parte del cuello delgado, firmes, de forma de globo profundo, ¿sí? Lo que proporciona buen rendimiento y calidad. Si se dan cuenta, tiene elevada pungencia, ¿sí? Tiene una mayor cantidad de sólidos, de metabolitos, tiene buena vida de post cosecha, ¿sí? También tiene tolerancia a la formación del tallo floral, y fíjense, es recomendado para estas zonas. Está cristal. Este cristal es un material de Nunems, precisamente, a lo mejor lo van a encontrar en la revisión que hagan estos días. Es un híbrido de cebolla blanca de día corto, con maduración temprana, más o menos de 90 a 100 días. Excelente tolerancia al daño de raíz rosada. Produce bulbos de tamaño grande y uniformes, firmes, con cuellos delgados y pungencia media, con buena vida de post cosecha, ¿no? Entonces, dense cuenta, bien delgadito el pseudotallo, ¿no? De tal forma que al eliminarlo, pues sella rapidito, ¿sí? Su calidad y tamaño de bulbos proporciona alto rendimiento. También tiene tolerancia a la formación de tallo floral, ¿sí? Y pues esta se siembra mucho aquí en la región centro-norte del país, ¿sí? Esta otra, ¿sí? Cuello delgado y muy uniforme, F1, planta vigorosa, de muy buena resistencia a raíz rosada y bueno, buena capacidad de adaptación. Otra vez los cuellos pues son delgados, ¿no? Otra, crown blanca. Aquí lo que me gusta de esas fotos es el cuello, ¿no? Que es muy delgadito respecto del diámetro ecuatorial de los bulbos. Entonces eso hace que pues, selle perfectamente y no haya ningún problema durante el manejo de post cosecha, ¿sí? Cebolla blanca de días cortos para México, ¿sí? Entonces madura los 180 días de forma global, de tamaño grande, muy uniforme, con buena resistencia a la floración prematura. También le llaman aquiotamiento. Cuello delgado, de firmeza dura y compacta. Tiene también resistencia a raíz rosada, ¿sí? Y buen manejo de anaquel. En algún momento en el mercado estuvo presente muchos años Suprema, fíjense, a pesar de que era muy famosa, se me pasó ponerle una foto, pero es muy semejante a estas. De hecho, es muy semejante a Cristal, ¿sí? Suprema. Y también era un material muy bueno. Sí, es un híbrido, realmente no es una variedad, es un híbrido y se sembró y se sigue sembrando en México mucho. De hecho, es tan bueno el híbrido que incluso la F2 todavía conserva características muy buenas respecto del material original, del F1. Entonces, en algunas regiones se maneja esta cebolla, la Suprema, para producir semilla. Y esa semilla se le conoce como hija de Suprema y ya se vende pues a granel como variedad. Y a pesar de que ya es una F2, pues ustedes saben que ya en una F2 hay una distribución, bueno, se afecta por la distribución de caracteres en las poblaciones, pero aún así, a pesar de que hay manifestación de sus progenitores, seguramente los progenitores son de muy buena calidad también, por eso, aunque hay algo de segregación en la F2, se mantiene todavía muy bien los tamaños y las formas de las poblaciones de bulbo que se llegan a cosechar. Entonces, lógicamente, pues la semilla es mucho más barata, ¿no? de la Entonces, esa es otra posibilidad. No obstante, para el manejo de producción de bulbo, pues es muy bueno este material, ¿sí?
tolera raíz rosada, es grande, puede alcanzar tamaños jumbos, es un poco de ciclo un poco largo, intermedio a largo, hasta 180 días, es algo fuerte, es, como dice, es una forma de globo achatada o forma de grano o de óblato que veíamos el otro día. Incluso fíjense, esta tiene ya algo de resistencia a fusarium. Es, las blancas. Luego en las de color tenemos esta, que también esta es de Nunems también. Suprema también es de Nunems. Rumba es de Nunems, es una cebolla de color rojo. Y vean ustedes también el cuello delgadito y rápido seca. ¿Sí? Es una cebolla roja de día intermedio, de maduración temprana, con buena tolerancia a raíz rosada. Bulbos de tamaño grande, bueno, muy grande, de forma globo semiaplanado, ¿sí? Firmes, con un color de piel rojo intenso. ¿Sí? Eso es interesante porque a veces hay materiales de cebolla en los que la parte externa es roja y a la parte interna, los bulbos, las hojas, las catáfilas, tienen una coloración menos roja, casi rosada. Entonces la gente prefiere o les gusta mucho que todas las cutículas de las catáfilas pues sean de rojo intenso. ¿Sí? También tolera formación de tallo floral y pues se puede manejar para la zona de Chihuahua, Baja California Norte y Zacatecas. Matajari es otro material de cebollas rojas, ¿sí? Este es de día corto, ¿sí? Madurez temprana con buena tolerancia a raíz rosada, bulbos uniformes, grandes con cuello delgado, en forma de globo, ¿sí? de color rojo brillante. Pungencia media, excelente vida de post cosecha, alto rendimiento y uniformidad. También tolera formación de tallo. ¿Sí? También se maneja mucho aquí en la región centro del país. Entonces, así lo van a hacer un resumen, pues, ustedes, una tablita para para tener, pues, ahí eso les va a ser útil más adelante. Y se lo guardan junto a los archivos del curso y ya. Y lógicamente, pues esto hay que estarlo actualizando frecuentemente. Ahora, digamos que el material que está presente con los productores es uno que se llama carta blanca, también es de Nunems, me parece. Entonces, es el que está, dijeran los productores, es el que está rifando ahora, ¿no? Que ha venido, incluso vino a desplazar a Suprema, parece que viene también de los progenitores que dio origen a Suprema, carta blanca, y también se caracteriza por ser un bulbo muy bonito, con un pseudotallo muy delgado, y también da tamaños muy buenos, ¿sí? Bueno, otra vez simplemente para recordar la parte de los requerimientos, ¿no? De días de fotoperiodo, pues. Entonces, mencionábamos los de día corto, de 11 a 12 horas, día intermedio, de 12 a 13 horas, y día largo, pues más, ¿no? Más de 13 horas. Bueno, aquí en la imagen, aquí algunos productores en el estado de Guanajuato, en el día de campo que hace el señor Gelacio Ramos, que es esta persona. Esta foto ya tiene un buen tiempo, el señor Gelacio ya está un poco mayor. Ella es una colega que egresó de Fitos, ITSE, se llama, ella hizo su estancia preprofesional con ellos. Entonces aquí están, cuando se lleva a cabo la presentación de los materiales con los productores pues, que llegan al recorrido de campo, ¿no? Aquí está el material cristal. Entonces ya al momento de la cosecha, de que ya se saca el material, vean ustedes, es un bulbo bastante bonito, de muy buena forma, un poco aplanado en la parte de arriba, un diámetro ecuatorial muy bueno y el diámetro del pseudotallo pues reducido, de tal manera que al cortarlo en la cosecha, pues prácticamente cierra, ¿no? Muy rápido, ¿sí? Entonces es un material que también estuvo en el mercado con muy buena aceptación. Cristal, Suprema y ahora carta blanca, ¿sí? Muy bien, entonces ahí es la parte de los materiales. Ahora esos materiales pues se pueden producir, ahora sí que las plántulas, ya sea en almácigo, se puede hacer en almácigo sin problema, se puede hacer en charolas, la plántula en charola, o la otra es manejar el establecimiento del cultivo a través de bulbillos, ¿no? También se puede hacer sin mayor problema, ¿sí? Ok, entonces ahora digamos ya una vez seleccionado el material, ya hay que ir haciendo, siempre es bueno ir haciendo un tipo proyectito, colegas, ¿sí? Un tipo proyectito en donde se vayan plasmando las ideas para que no se nos vaya a pasar algún detalle.
Entonces, así como tipo proyecto ejecutivo, ¿no? Así muy puntual para el sitio en el que se va a estar trabajando, ¿sí? Donde pues plasmemos los requerimientos de mercado de ese producto, del análisis ambiental, determinar la mejor estación o la mejor época para manejar el cultivo, tener muy presente ahí, de manera muy resumida, lo que es la temperatura, la luz, ¿sí? El tipo de suelo, el agua, ¿no? El material que vamos a manejar, sí, a manera de resumen, ¿no? Eso, pues eso es para ustedes. Es como cuando luego hacemos las recomendaciones de fertilización. Me ha tocado ver que dan toda la información con los productores, cuadros, tablas, gráficas, y pues a veces la gente, pues eso no lo va a tomar mucho en cuenta. Más bien a él le interesa una hoja a manera de receta de recomendación donde lo otro es para el técnico, para el que generó toda esa información o toda la idea o la técnica o la recomendación, pues simplemente es lo que va a compartir con el productor, ¿no? O sea, aquí igual hacer una especie de documento, pues para nosotros, para no perder de vista ningún detalle, ¿no? Entonces ahora lo que sigue, pues es ver cómo vamos a llevar a cabo el proceso de preparación del terreno. Toda la labranza primaria y secundaria que implica o que concluye pues con la terminación de los surcos o de las camas donde va a estar creciendo nuestra planta y sobre todo el sistema de raíces, ¿no? Es muy importante estudiar la profundidad, ver la profundidad de la que disponemos, lograr una buena nivelación de los suelos para asegurar una buena distribución del agua, sobre todo en los sistemas de riego rodado, evitar encharcamientos y evitar zonas con bajo contenido de agua, ¿sí? Para que no sea esto una limitante para el desarrollo de nuestro cultivo. Entonces, a partir de ello, pues hacemos el surcado. Como les comentaba, pues si es un suelo problemático en cuanto a conductividad hidráulica, pues no vamos a hacer surcos altos ni anchos, ¿no? Ahí tendríamos que hacer surcos incluso de 50 centímetros o 60 centímetros, cuando más, muy bajitos para asegurar que el agua alcance a humedecer la región del surco en donde está creciendo el sistema de raíces, ¿no? Sí, porque hacemos surcos anchos y altos, pues jamás va a subir el agua, ¿sí? En cambio, si tenemos un suelo con una buena conductividad hidráulica, entonces ahora sí estaríamos pensando en surcos de 80, 90 centímetros, relativamente un poco elevaditos, pues para que no se moje en exceso la zona donde va a estar creciendo nuestro cultivo de cebolla, ¿sí? Y ahí sí ya podríamos poner las dos filas de plantas, ¿no? Por surco, o como les digo, si es un suelo con poco movimiento del agua, pues surcos delgaditos, angostos más bien, y pues con una sola hilera, de tal manera que al final nos queden pues, cada 50 centímetros de ancho una fila de plantas, como si hiciéramos surcos de 1 metro con 2 filas, ¿no? Pero aquí manejado de diferente forma. El chiste es asegurar una densidad de población, pues como les comentaba, mínimo de unas 200,000 plantas, ¿sí? Dependiendo, 180, 200, 220,000, que es digamos el promedio, ¿no? Pero ya comentábamos que si manejamos más filas por planta, podemos llegar hasta 280,000 plantas, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí que va a depender de lo que nosotros estemos planeando hacer para una unidad de producción, ¿sí? Entonces, respecto a la preparación del terreno, pues bueno, lo ideal sería estar incorporando los residuos de cosecha precisamente para mantener los niveles de materia orgánica en el suelo. Eso es lo ideal. Evitar las quemas, ¿verdad? Porque sabemos que al hacer las quemas de residuos, aparte de la contaminación que generamos, pues estamos también provocando daños a la fertilidad química del suelo. Se daña sobre todo los contenidos de nitrógeno y se daña también pues toda la materia orgánica que se encuentra en la capa superficial, ¿no? Entonces no es conveniente. Lo recomendable es incorporar, ¿no? Si es necesario, pues hacer pasos también con subsoleo para asegurar que la capa arable donde va a crecer el sistema subterráneo de esta planta, pues no represente una barrera física para el crecimiento, desarrollo de las raíces y después para la formación de los bulbos. Entonces eso pues hay que hacer. Ahora sí que dijeran por ahí hay que hacer lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Pues puede ser desde un paso de rastra, perdón, a lo mejor de subsoleo, o a lo mejor antes de eso el desvare, dependiendo de cómo encontremos el terreno, ¿no?
a lo mejor meter la desbaradora para destruir el residuo de la cosecha anterior, luego hacer la incorporación con una rastra, o a lo mejor antes de la rastra hacemos un paso de subsoleo, hacemos el barbecho después, ¿sí? Para incorporar mejor los residuos de cosecha. Ahora recordemos que si nuestros residuos de cosecha son materiales secos, como los que vemos aquí en la imagen izquierda arriba, pues ahí habría que incluso considerar eso para la dosis de fertilización, porque recordemos que mineralizar material como las pajas requiere consumo sobre todo de nitrógeno, entonces hay que estar pendiente también de esas situaciones, ¿no? Si es material fresco como el que está abajo, pues es menos drástico, digamos, el requerimiento de nitrógeno, porque ya de por sí estos tejidos frescos y verdes llevan cierto contenido de nitrógeno que va a ser utilizado por los microorganismos para mineralizarlo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, como les digo, hay que hacer lo necesario. Y la labranza, ustedes saben, viene desde lo que es el paso de subsoleo, paso de arados, pasos de rastra, los necesarios que nos permitan obtener una buena cama de siembra, ¿no? Hasta llegar al surcado, ¿sí? Que ya el surcado, como les comentaba, dependiendo de las características, sobre todo en cuanto al movimiento del agua, pues va a determinar si van a ser surquitos angostos o surcos normales, entre comillas, ¿no? De 90 centímetros, 1 metro, 1.1, 1.2 metros, dependiendo de las características de la infraestructura de la que disponemos, ¿sí? Pues puede ser tracción animal, sin problemas, se puede hacer producción de cebolla con tracción animal o con tracción mecánica, de tal manera que pues, las siguientes actividades podamos realizarlas utilizando esa infraestructura que tenemos o de la que disponemos, ¿no? En el mejor de los casos, como les comentaba, pues la preparación concluye con el surcado y la colocación del sistema de riego, ¿no? En este caso, pues se va surcando, después viene otra máquina que va colocando el sistema de riego pues, sobre los surcos. En este caso, pues se dan cuenta, es un sistema de producción para cebolla en suelo desnudo, no hay plástico, entonces la máquina pues va colocando las líneas de goteo en el lomo del surco, ¿sí? En donde van a estar creciendo aquí por lo menos 2 filas o 2 hileras de plantas por surco, ¿sí? Entonces ahí concluiría, ¿no? la preparación del terreno. Ahí la idea es que pues, quede lo mejor posible, ¿verdad? Pues para favorecer, como les digo, el desarrollo del sistema de raíces y después el sitio donde va a estar creciendo el bulbo y que no represente una barrera física para la formación del bulbo, ¿no? Entonces lo que sigue ahora es la producción de plántula. Como les comentaba, la producción de plántula pues la podemos hacer en almácigos en suelo, o la podemos hacer en charolas, ¿sí? Las dos posibilidades se realizan, de hecho. Entonces, en ambas, pues hay que tener pues, muchas consideraciones, hay que tomar en cuenta muchas consideraciones para que el proceso de plántula pues, sea exitoso, ¿no? Aquí, por ejemplo, si tenemos un almácigo de estas dimensiones, pues imagínense, aquí tenemos que tener mucho cuidado con la nivelación del suelo, sobre todo cuando estamos hablando de riego rodado, porque habrá almácigos de estas dimensiones que las podemos manejar, por ejemplo, con riego por aspersión, y pues de esa manera que es más fácil el manejo del agua. Pero si es así en riego rodado, sí es muy importante tener muy en cuenta que pues debemos trabajar con un suelo lo mejor nivelado posible para asegurar una excelente distribución del agua, porque pues, aquí va a estar creciendo todo el material que voy a llevar después al campo, entonces debe desarrollarse en un ambiente pues, lo mejor posible, ¿no? Evitar condiciones que favorezcan la presencia de enfermedades, ¿no? Entonces, actualmente la semilla de cebolla se vende en unidades de 100,000 piezas, de 100,000 cebollas, o semillas más bien, perdón. Antes se manejaba por libras o por kilos. Ahora como materiales como el que les comentaba, ¿no? La hija de Suprema sí se vende por kilos, ¿sí? En bolsas o por libras, pero ya digamos la semilla original que uno compra en las casas comerciales y que es, al menos desde el punto de vista productivo, sería lo ideal, pues sí se vende en unidades de 100,000 semillas, ¿sí? Y pues más o menos en promedio se utilizan, pues ahora sí que dependiendo, y también el porcentaje de germinación, entre 2 y 3 unidades
de semilla por hectárea, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense una unidad de producción de plántula en las que se ponen 180,000 latas, perdón, 180 latas por hectárea. Pues imagínense, es una cantidad de dinero bastante considerable manejada en estos sistemas, ¿no? Diferentes, aquí puede haber 4 hileras, 5 hileras de plántulas, no sé, va a depender pues otra vez del tipo de infraestructura que tengamos, pero pues vean ustedes, se ve bastante bonito, se ve bastante limpio, no hay malezas, ¿sí? No hay malezas, el suelo, pues, se dan cuenta, hay que estar haciendo pasos también de escardas para ayudarle a la ventilación del sistema de raíces, ¿no? Entonces, en esta etapa, ya sea en almácigo, en suelo, en campo o en invernadero, tenemos que hacer lo necesario también de abastecimiento de humedad, ventilación, el cuidado del follaje, estar haciendo aplicaciones frecuentes de fungicidas de contacto al follaje, evitar condiciones de encharcamientos, ¿verdad? Hacer pasos de cultivadora frecuentes para ayudar a la ventilación, a evitar que haya excesos de agua aquí abajo, en fin, para que la planta pues crezca sin ningún problema. Ajá. Vean ustedes, ¿sí? Lo más limpio posible. Y lo otro pues serían las charolas, ¿sí? Que eso ya lo comentamos en la etapa correspondiente. Muy bien, colegas, pues vamos a dejarla aquí, queda muy poquito ya para que se acabe la clase. Déjenme descargar la lista del día de hoy. Ajá. Entonces, Profe, colegas, muchas gracias por el tiempo, por la atención. Entonces, si todo sale bien, nos vemos el próximo miércoles. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan excelente día y que la semana pues sea productiva, ¿no? Sale, un abrazo a todos. profesor, ¿Sí? profesor. Solo quería comentarle que la compañera Bautista Agostina me comentó que se había quedado sin internet y que no iba a poder conectarse el día de hoy, para saber si la puede considerar en la lista. A ver, pues es Bautista, ¿va?